Se fueron los niños, quedamos ahí The kids left. nosotros y hoy les pido que me dejen hacer un paréntesis That you allow them to make a parenthesis de la serie sobre la iglesia. on the series on the church. Alguien me preguntó cuánto falta para terminar la serie sobre la Someone iglesia. asked me, how long is it? When are we going to finish? Es como 2 años más, It's ¿no? like 2 more years more. Pero hoy vamos a hacer un paréntesis. But today we're going to make a parenthesis. Vamos a hablar de resurrección. We're going to talk about resurrection. ¿Qué les parece? Porque hoy el mundo The world está celebrando la resurrección de Jesucristo. is celebrating the resurrection of Jesus Y Christ. nosotros vamos a hablar de And resurrección. we're going to talk about resurrection. Porque la resurrección Because resurrection es el evento principal del cristianismo. is the principal event of Christianity. Es el evento que corona el plan de salvación. It's the plan that crowns the whole plan of salvation. Es la piedra angular de nuestra fe. It's the angular stone of our faith. El punto central The central point de las prédicas de los apóstoles of the preachings of the apostles. giraba alrededor de la resurrección de Jesucristo. They turn around the resurrection of Christ. Esta resurrección es tan importante. This resurrection is so important. La doctrina de la The resurrección doctrine of resurrection, que también nos enseña that it also teaches que con la muerte física no se termina la existencia. with physical death, it doesn't end your existence. Es decir, que no todo se termina acá. And so not everything ends here. La vida continúa después de enfrentar la muerte. Life continues after confronting death. La resurrección es tan importante, como les Resurrection dije, is so important, as he was saying, que gobierna that it governs los libros nuevos testamentarios. the books of the New Testament. Podemos ver la resurrección desde Hechos hasta Apocalipsis, We can see the resurrection from Acts, a través de las Acts prédicas y to las Revelation, enseñanzas. through the teachings and the preachings. Y es justamente la resurrección And it's justly the resurrection la que hace el cristianismo único. that makes Christianity just unlike anything else, unique. El cristianismo es único. Christianity is unique. ¿Por qué? Why? Porque Jesucristo está vivo. Because Jesus Christ is alive. Hace algún tiempo It's been some time. encontraron los huesos de Buda They found the bones of Buddha y estaban felices. and they were happy. En la India celebraron y en In muchas India, partes del celebrating, mundo and many parts of the world, celebraron They que celebrated. se encontraron los huesos de Buda that they found the bones of Buddha y los pusieron en un lugar and especial they placed it in a special y place. la gente va a ese lugar a honrar a Buda. And people go to that place to honor Buddha. Pero el cristianismo es diferente, But Christianity is different. justamente Justly, porque en la tumba de Jesucristo, because in the tomb of Jesus Christ, donde Él estuvo, where he donde was, pusieron su cuerpo, where they placed his hoy no hay body, nada. today there's nothing. Jesucristo está vivo. Jesus Christ is Y eso es lo que alive. nos hace únicos. And that's what makes us Jesucristo only. vive. Jesus Christ lives. Gracias a Dios Thanks to que no han God encontrado un hueso de that they haven't Jesucristo. found one bone of Jesus Porque Christ. si lo hubieran encontrado, Because if they would have found el it, cristianismo desaparecería. Christianity would disappear. Porque la piedra angular del cristianismo Because the angular stone of es la Christianity resurrección de is Jesucristo. resurrection of Jesus Christ. Gloria a Dios por esta resurrección. Glory to God for this resurrection. Esta resurrección es importantísima para nosotros. This resurrection is so important for Es us. tan importante It's so important que la iglesia comenzó a reunirse that the church began to unite el día en que Jesucristo resucitó. the day that Jesus Christ died. La Biblia nos The dice Bible tells que us Jesucristo resucitó el primer día de la semana. that Jesus Christ resurrected the first day of the week. Eso sería nuestro domingo. That would be our Sunday. Muy temprano, Very early, mujeres fueron a la tumba women went to the y tomb no encontraron nada. and they didn't find anything. Jesucristo había resucitado. Jesus Christ had resurrected. A partir de ahí, From that moment, la iglesia the church comenzó a reunirse began to meet los días domingos. on Sundays. La iglesia no se reúne los The sábados, church does not meet on ni Saturdays, lunes ni martes. nor Mondays or La iglesia Tuesdays. se reúne domingo. The church unites and meets ¿Por on qué se Sunday. reúne domingo? Why do they get together on A Sunday? celebrar resurrección. To celebrate Hay resurrection. gente que va a la iglesia y no sabe ni por qué va. There are people that go to church, they don't even know why they Pero la go. iglesia se reúne a celebrar la resurrección de But the Jesucristo. church meets together to celebrate the resurrection of Christ. Judíos,
Jews, como Pedro, like Peter, Juan y John, todos los discípulos de Jesús and all the disciples of que Jesus venían del judaísmo, that came from de Judaism guardar sábado, to keep Saturday, the como la Sabbath, ley en el Antiguo Testamento lo ordenaba. as the law in the Old Testament described, No tuvieron ningún inconveniente didn't have any en inconvenience comenzar a reunirse los días domingos. in beginning to get together on Sundays. Esto no lo inventó el catolicismo romano, Roman Catholicism did not invent this, como algunos quieren imponer. as some want to impose. Esto viene desde el libro de los Hechos, This comes from the book of Acts, donde la iglesia se reunía los domingos where the church gathered together on a Sundays celebrar resurrección. to celebrate resurrection. Gloria a Dios. Glory to God. Estamos hoy aquí We are here y today cada domingo and every Sunday celebrando juntos celebrating la together resurrección de the Jesucristo. resurrection of Jesus Christ. Pero hoy quiero hablar, But today he wants to speak, en mi mente estaba in his mind it was, conversar un poquito con ustedes to conversate a little with you de las pruebas de la resurrección. about the trials of the resurrection. Porque la resurrección de Jesucristo Because the resurrection of Jesus es Christ uno de los temas más atacados. is one of the topics most Pero hay attacked. muchas pruebas de la But resurrección de there's so many Jesucristo. proofs of resurrection of Christ. Pero la realidad es But the que, reality meditando sobre el tema, is that meditating on this yo topic, no voy a hablar de las pruebas de la he's resurrección. not going to talk about the proofs of the resurrection. Voy a cambiar la pregunta He's going to change the question, y voy a and preguntarle he's going to ask you, a la palabra de Dios, to the Word of God, sorry, ¿qué prueba la resurrección de Jesucristo? what proof is there of the resurrection of Christ? Y quiero, en un tiempo reducido, si In a puedo, reduced amount of time, hablar de 4 puntos importantes. talk about 4 points that are super El important. primero de ellos The first one es que la resurrección de Jesucristo is the resurrection of Jesus Christ prueba la veracidad de la palabra de Dios. proves the veracidad, The truth of the word of God. or the truth of the Word of God. La veracidad de la palabra de Dios. The truth of the Word of God. Cuando decimos que la resurrección prueba When we say that the resurrection proves que la Biblia es verdad, that the Word of God is truth, cuando vamos al texto bíblico when we go to the Bible text y empezamos a ver las predicaciones and we see the preaching a partir de Pentecostés en adelante, from Pentecost and on, vemos que los líderes we religiosos see that the religious leaders tenían a la resurrección de Jesucristo had the resurrection of Christ como su punto central. as their central point. Acompáñenme a Hechos capítulo 2. Accompany us to Acts chapter 2, Y ahí vamos a tener la primer predicación de Pedro. and then we're going to have the first preaching of Peter. Usted y yo sabemos You and I know que en ese momento that in that moment estaban reunidos en el aposento alto they were gathered in the high y place, el Espíritu Santo invadió aquel lugar y a las personas and the Spirit of God invaded those people up y there, empezaron a hablar en otras and they lenguas began to speak in other tongues, y la gente se empezó a reunir and people started to gather together para escuchar aquello. to hear this. Y Pedro se levanta And Peter gets up y habla and he speaks. primero First, diciéndole a la multitud saying to the multitude que lo que estaban viendo that what they were y seeing escuchando and hearing no era otra cosa que el cumplimiento de una profecía. was nothing less than the fulfillment of a prophecy. Pedro le dice a la multitud, Peter tells the esto es multitude, lo dicho por el profeta Joel. this is what was said by the prophet Joel. Lo que ustedes están viendo y escuchando What you're seeing and hearing es el cumplimiento de una profecía. is the complete prophecy of this. Delante de ustedes Before you, se está cumpliendo la profecía de Joel. the prophecy of Joel is fulfilling itself. Pero más But adelante, more ahead, en los otros in versículos, the other Bible verses, a partir del 29 voy a leer yo, from verse 29, se está hablando de la resurrección de it's Jesucristo. talking about the resurrection of Christ. Dice el versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolos antes, habló de la resurrección de Jesucristo, que su alma no fue dejada en Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual nosotros somos testigos. Lo que Pedro está diciendo What Peter is saying es que
Jesús resucitó. is that Jesus resurrected. Pero nuevamente Pedro, But again, hoy Peter, voy a tener un lío con los nombres, me parece. today, Nuevamente Pedro again, Peter utiliza un salmo mesiánico. uses a psalm that's messianic. El salmo mesiánico The messianic psalms son sencillamente aquellos salmos que hablan del Mesías are simply those psalms that speak about the y Messiah. que están profetizando del Mesías. And they're prophesying about the Messiah. Y toma el salmo 16 And he takes Psalms 16 y Pedro le da la explicación. and Peter gives the explanation. Pedro dice, lo que está sucediendo entre nosotros Peter says, what's happening between us now, es que así como habló David, just as David spoke before, y como David a través de los salmos profetizó, and how David through the Psalms prophesies, Pedro le llama profeta Peter calls him y prophet le llama patriarca. and calls him patriarch. Y el mismo Pedro dice, And the same Peter says, David no podía estar hablando del mismo, David could not have been speaking about himself porque David murió, because David está died. enterrado, He's buried. hay una tumba. There's a Y tomb. el salmo dice que no veré corrupción. And the Psalm said that they would not see corruption. No, el Hades no iba a tomar a esa persona. The Hades would not take No iba a that sostener al person. Mesías. They wouldn't sustain the Entonces el Messiah. mismo Pedro And so dice, the same Peter says, David no estaba hablando del mismo. Peter was not speaking about, ¿De David quién was not estaba speaking about hablando? himself. Peter was speaking about, Aunque habla de primera persona, even though he's speaking in first person, David está escribiendo y habla en primera persona. David is writing and speaking in first person. Pedro dice, no puede ser David. But he says, no, it can't be David. Tiene que estar hablando de otro. He has to be speaking about someone Es else. decir, que aunque David está hablando en primera persona, It's to say, even David speaking in first person, el que está hablando a través de David es el Mesías. the one who's speaking through David is the Messiah. Está hablando del mismo cuando fuera resucitado. He's talking about himself when he would be resurrected. Entonces Pedro dice, lo que ustedes tienen que escuchar And so Peter says, what you have to hear es que este Jesucristo is that this Jesus Christ, al que ustedes mataron, to those that you killed, al que ustedes mandaron a la cruz, in which you sent to the cross, Dios lo ha resucitado. God has resurrected Y es him. Jesús y Cristo. And he is Jesus Christ. La Biblia tiene razón. The Bible is right. La Biblia es veraz. The Bible is truth. Podemos confiar en la Biblia. We can have confidence in the Todo lo Bible. dicho por Dios Everything that's said about en el God Antiguo Testamento in the Old Testament se cumplió en la persona de was Jesucristo. fulfilled in the person of Christ. El Mesías resucitó. The Messiah Y resurrected. por eso puedo creerle la Biblia. And that's why we can believe the Bible. En el capítulo 2 de Juan, In chapter 2 of John, en el Evangelio de Juan, in the Gospel of John, hay una declaración bien importante there's a very important declaration que quiero que me acompañe. that we want you to accompany us. En el versículo 19 In verse 19, dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado el templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había hablado. Jesús fue a visitar el templo. Jesus went to visit the temple. Para mí ahora, For him now, imaginarme esto es grandioso. imagining this is just so great. Por una sencilla razón. For a simple reason. El que mandó edificar el templo The one who sent to edify the ahora estaba temple ahí. was now there. El que se manifestaba The one who manifested en aquel lugar in santísimo that holy ahora place estaba ahí entrando al templo. was now entering the temple. Y nadie se dio cuenta. And no one even realized. Pero después de visitar el templo, But after visiting the temple, le preguntaron, ¿qué te parece el templo? they asked him, what do you think about the Como si él no temple? lo conociera. As if he didn't know Él it. conocía cada medida del He templo. knew every measurement of the Porque temple él lo mandó a construir. because he sent it to be Dijo, muy constructed. lindo está todo And he esto. said, it was very nice. Pero esto se va a destruir en 3 días. But this is going to be destroyed in Y en 3 3 días days. se va a And levantar. in 3 days it will be restored. Decirle eso a un judío To say that to a Jew era como decirle, te vienen a atacar was los to say, enemigos y te van the a enemies are destruir coming to todo. attack you and they're going to destroy ¿Quién everything. es este Who is this que va a guy destruir el templo? that's going to destroy the El templo temple? era un lugar sagrado The para los temple was a judíos. sacred place. Aunque no lo supieron respetar, Even though they didn't know how to respect aunque it, no supieron qué hacer con el templo y cómo acercarse a Dios, even though they didn't know what to do with the temple and how to get close to el God, edificio en sí the mismo building itself
itself Era un lugar sagrado. was a sacred ¿Quién place. iba a destruir ese Who templo? was going to destroy ¿Cómo this Dios iba a temple? permitir eso? How was God going to allow Y this? Jesús se atrevió a decir esto. And Jesus dared to state En this. 3 días esto se In 3 viene abajo, days, this is going to come pero en down. 3 días se va a But levantar. in 3 days, it'll be Claro, restored. el que no sabe interpretar esto, Clear, the one that doesn't know how to interpret ¿qué va a this, contestar? what is he going to respond? 46 años demoramos en levantar este templo. 46 years they took to build this temple. Y este dice que en 3 días And se va a this destruir. guy says that in 3 days they're going to Y en 3 días se va a and in levantar. 3 days they're going to restore. No entendieron nada. They didn't understand Ni siquiera anything. los discípulos. Not even the disciples. ¿Cuándo comprendieron los discípulos When did the disciples understand? esta declaración? When they understood the Cuando declaration. resucitó. When he resurrected. Cuando resucitó, When he resurrected, dice Juan, John said se acordaron de aquella palabra. they remembered this word that Y had de been que no given. estaba hablando del templo físico ahí en And Jerusalén, that he wasn't talking about the physical building, the temple there in sino que Jerusalem. estaba hablando de él mismo. But he was talking about himself. Se cumplió la palabra The word was fulfilled cuando él resucitó. when he resurrected. Pero ¿cuál es el resultado de esta But resurrección? what's the result of this resurrection? Que los discípulos, dice, That the disciples, creyeron en la escritura, they believed in the es scriptures, decir, creyeron en la Torá, so they believed in the Torah, y lo que está diciendo específicamente, creyeron en aquellas palabras que hablaban del Mesías, and they believed in those specific words that were speaking about the Messiah, y creyeron en la palabra que Jesús había dicho. and they believed in the word that Jesus had said. Lo que está diciendo este versículo que parece What this tan verse is simple, saying, that seems so simple, es muy profundo, is very profound. porque los discípulos no solo creyeron, Because the disciples not only believed, sino que pusieron a la misma altura but they put at the same altitude la Torá the Torah y la palabra de Jesús. and the word of God. Y eso es importantísimo. And that's super Y important. por eso puedo confirmar este punto. And that's how we can confirm this point. Nuevamente, Again, la palabra de Dios es verdad, the word of God is true. porque la palabra de Dios se cumple. Because the word of God fulfills Podemos itself. confiar en la palabra We de can Dios. have confidence in the word of God. Acompáñenme a Lucas, Accompany us to Luke, el capítulo 24. chapter 24. Otro pasaje importante. Another important passage. Habría muchos pasajes para confirmar este punto. There were so many passages to confirm this point. Pero en Lucas 24, But Luke 24, a partir del versículo 13, from verse 13, se nos dice que después de la resurrección it said that after the resurrection, iban unos discípulos caminando. a few disciples were walking. Se iban a otra ciudad. They were going to another city. Iban hacia Emaús. And they were going towards Emmaus? Emmaus? I don't know. No sé. Emmaus? Emaús. Emmaus, thank you. Ok. Emmaus. Iban conversando. They were conversating. Iban tristes. They were sad. Jesús, según ellos, Jesus, according to them, lo habían matado. they had killed him. La gente conversaba de esto en Jerusalén. People would conversate about this in Jerusalem. ¿Y saben quién se les apareció? And you know who appeared? Jesús. Jesus. Y los evangelizó. And he evangelized them. Porque estos estaban preocupados, Because these guys were worried, tristes. sad. Mataron al maestro. So they killed the Y teacher. nosotros pensábamos que él iba a rescatarnos de And todo us, esto. we thought he was going to rescue us from all of Y this. se iban juntitos caminando And tristes. they were all together walking sad. Tan mal estaba que vino Jesús y no se dieron cuenta. They were so sad that Jesus came and didn't even Y empezó a realize. caminar con ellos. And he began to walk with them. Y Jesús le dijo, ¿de qué están And hablando? Jesus said, what are you guys talking about? Y vos sos el único forastero que no He se said, enteró de nada. are you the only foreigner that doesn't know about what's going Bueno, si on? era justamente el que estaba en el centro de la película. He was just the center of the whole Y movie. fíjense el versículo 25. And verse 25, Jesús les dijo, Jesus said, después de hablar con ellos, after speaking with them, mire, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que decían de él. Nuevamente, again, estas personas these people no habían comprendido had not lo que las comprehended escrituras decían del Mesías. what the scripture said about the Messiah. Tuvo que venir el mismo Jesús, Jesus himself, hablarle del mismo to speak him y himself, explicarle todas las and escrituras, explain to him all the scriptures, desde Moisés hasta los profetas, from Moses even to the prophets, lo que decían del Mesías. what it was said about the Messiah. Y de un momento al otro, And from one moment to the Jesús other, se fue.
Jesus left. Y estos quedaron solos. And these guys were left alone. Y las cosas cambiaron. And things changed. Empezaron a comentar entre ellos. They started to comment among themselves. ¿No ardía nuestro corazón mientras él hablaba? Didn't our heart burn while he spoke? ¿No pasaba algo en nosotros mientras esta persona hablaba? Didn't something happen among us while this man spoke? Claro, si Jesús había estado ahí, Yes, clearly because Jesus had been there, explicándole las cosas, explaining things. justamente después de que había resucitado. Shortly after he had resurrected. Por eso, hermano querido, That's why, beloved brothers, nuestros antepasados, our ancestors, estoy hablando de nuestros we're reformadores, talking about our reformists, los que dieron sus vidas por la palabra de those Dios, that gave their lives for the word of dejaron God. establecido para They nosotros left established for de que la us autoridad máxima para that nosotros the maximum authority for es la us palabra de is Dios, the word of no es God. ningún hombre, It's not a no es man. ninguna It's institución, not any es institution. la palabra de It's Dios the word of la que es God. autoridad para The one that's nosotros, authority for es la us. palabra de It's Dios the word of la que God tiene la verdad. that gives us truth. Solo la escritura, It's the dijeron los scriptures. reformadores, The reformists would y say. murieron por ese ideal. And they died for that Por eso idea. nosotros That's why no us, podemos menos we can't que seguir confiando en la palabra de Dios. but have full confidence in the word of La God. palabra de Dios The word of es God la única que tiene is the only one that el has consejo adecuado the advice necessary y and sabio adequate para nuestra vida. and wise for our ¿Cómo life. la vamos a dejar de How lado? are we going to leave it Si es la aside? palabra de That Dios it's the word of la God, que tiene vida para the one nosotros, that has life la que for nos us, lleva a the Jesucristo one that takes us to Jesus Christ y confiar en Él. and to have confidence in Hagamos Him. como los discípulos. Let's do as the disciples. Confiemos en la Escritura, Let's believe in en la the palabra que scriptures, Jesús nos in dejó. the word that Jesus left for us. La resurrección de The Jesucristo resurrection of Jesus Christ prueba entonces proves then que la palabra de Dios es la that verdad. the word of God is truth. La resurrección de The Jesucristo resurrection of Jesus también Christ prueba also proves la divinidad del Hijo de the Dios. divinity of the Son of En God. otras palabras, In other words, Jesús es Jesus is quien dijo que era. who he says he Jesús nunca negó su is. divinidad. He never denied his divinity, A his veces no divineness. lo decía abiertamente, Sometimes he wouldn't say it openly por una sencilla razón. for a simple No reason. le iban a creer, They wouldn't believe him. iban a rechazarlo. They would reject him. Pero él muchas veces But he many times mostró y habló de su divinidad showed and spoke about his divineness. en su nacimiento. In his birth, Los ángeles dijeron, the angel este said, va a ser el Hijo de this will be Dios. the Son of Eso es God. un título divino, This is a divine el title, Hijo de Dios. the Son of Jesús, God. Dios no tiene muchos hijos, Jesus doesn't have many sons. Dios tiene un hijo Jesus has one y su son, nombre es Jesucristo. and his name is Jesus Nosotros Christ. somos adoptados como hijos de Dios, We are adopted as his sons. pero del seno de la Trinidad But in the center of this triunity sale Jesús comes out y Jesus, se hace hombre and he makes himself a para man salvarnos. to save us. Y nacido, And born, los reyes lo adoran. kings adored him, worshipped him. Escuchen una cosa. Listen to this. Hay gente que pelea contra la divinidad de There are Jesucristo, people that fight against the divineness of que Christ. se dicen cristianos, pero para That mí no lo son. they say they're Christians, but for him they're not. Porque no se puede negar la doctrina básica. Because you can't deny the basic doctrine. Jesús es Jesus Dios hecho hombre. is God made man. Y esto es rechazado por la secta. And this is rejected by the sect. Lo adoraron cuando nació, They worshipped him when he was born, cuando sanó enfermos. when he healed the sick. Aquel ciego de nacimiento lo adoró. That blind man from birth worshipped him. Perdonó pecados, He forgave sins, cosas que solo Dios puede things hacer. that only God can do. Resucitó a los muertos, He resurrected the dead, cosas que solo Dios puede hacer. things that only God can do. Él era Dios caminando sobre la He tierra. was God walking among the earth. Pero Romanos 1:4 But Romans 1:4 nos habla de este nombre. talks about this Vaya name. conmigo al capítulo 1, versículo 4. Chapter 1, verse 4. Voy a leer desde el 1 yo, así tenemos la idea. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Acerca de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Esta es la promesa dada a David. Y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad,
por la resurrección de entre los muertos. ¿Sabe qué está escribiendo Pablo? You know what Paul is writing? Está en esta introducción He's in this introduction mostrando la importancia de la resurrección de Jesucristo. showing the importance of the resurrection of Jesus Y nos Christ. dice que en este Romano, And it says in en Romans, esta introducción, in this introduction, que Jesús es declarado Hijo de Dios. that Jesus is declared Son of God. ¿Después de qué? ¿O After a what? razón de qué? Or to reason of what? De la resurrección de Of Jesucristo. the resurrection of Jesus Ahora, Christ. tenemos que entender este Now we pasaje have to understand this en el passage contexto de toda la Biblia. in the context of the whole Bible. Pablo no está diciendo Paul is not saying que se esperó que Jesucristo resucitara that he waited till Jesus Christ resurrected para ser Hijo de Dios. to be Son of God. Pablo está diciendo Paul is que saying se ha declarado that he had been Hijo de declared Dios por la Son of resurrección. God for the resurrection. Otras versiones dicen, Some other versions se say ha confirmado it's been confirmed que Jesús es el Hijo de Dios that Jesus is the Son of por la God resurrección de los muertos. because of the resurrection of the En otras dead. palabras, In other words, Pablo y la Escritura nos dice, Paul and the scriptures say este Jesús this is que Jesus murió, who died, resucitó, resurrected, es el Hijo de Dios. and he's the Son of God. Jesús es Jesus Dios hecho is hombre. God made man. Su divinidad His fue divineness anunciada antes de su nacimiento. was announced even before his birth, Fue afirmada en su concepción virginal. affirmed in his virginal conception, Fue afirmada en su bautismo. affirmed in his baptism, and his baptism, Pero fue confirmada y But it was declarada confirmed and declared en la manera más gloriosa in the most glorious en su way in resurrección. his resurrection. Jesucristo ha Jesus resucitado. Christ has resurrected. Primicia de los que durmieron es hecho. Gloria a Dios. Glory be to God. Gloria a Glory Dios. be to God. Jesús es el Hijo de Dios. Jesus is the Son of God. Jesús es el Dios hecho hombre. Jesus is the Son made man. Entonces probamos And so we test a través de la resurrección through resurrection que la Biblia es la that the verdad. Bible is true. Segundo, Second, que Jesús that Jesus era Dios, is God. era divino. He was divine. Y tres, And three, vamos a comprobar we're going to prove a través de la resurrección through resurrection que esta resurrección that this resurrection es la consumación de la salvación de Dios. is the consummation of the salvation. El complemento, The complement. se completa. It was completed. ¿Por qué digo eso? Why does he say this? Porque resaltamos, Because we y no highlight, está mal, and it's not la bad, cruz. the cross. Resaltamos la cruz. We highlight the cross. Hablamos del gran sacrificio. We talk about the great Hablamos sacrifice. del sufrimiento de We Jesús. talk about the suffering of Christ. Hablamos del juicio injusto que tuvo We Jesucristo. talk about the justice and the judgment that came upon him that was unjust. Cómo lo llevaron hasta ese momento, How they took him to that moment, aunque todo era parte de su plan. even though everything was part of his plan. Hablamos del castigo que sufrió, We talk about the punishment he de suffered, cómo su cuerpo fue despedazado and por how nosotros, his body was demolished for us. cómo lo torturaron por causa nuestra. How they tortured him because of us. Hablamos de la corona de espinas, We talk about the crown of thorns. hablamos de los clavos en sus manos y en sus We pies, talk about the nails upon his feet and hands. hablamos de todas esas horas de We sufrimiento, talk about all these hours of suffering. We hablamos de la sangre derramada talk about the blood that flowed para comprarnos to buy y us limpiarnos de todo pecado. and to cleanse us of all sin. Y eso está muy bien. And that's very good. Pero tendríamos que darle el mismo énfasis a la resurrección de Jesucristo. But we'd have to give the same emphasis to the resurrection of Jesus Porque Christ. esta resurrección es importantísima. Because this resurrection is super important. Y es la corona It's the crown del plan de salvación. of the plan of El salvation. plan de salvación no se termina en la cruz. The plan of salvation does not end at the El cross. plan de salvación incluye la cruz. The plan of salvation includes the El cross. plan de salvación comienza con la encarnación de The Jesucristo. plan of salvation begins from the incarnation of the Son of God. Continúa con la cruz. It continues with the cross. Sigue con la resurrección de Jesucristo. It continues with the resurrection of Y Christ. culmina con la ascensión de Él. And finishes with the ascension of Entonces la Christ. resurrección tiene un lugar importantísimo So también. resurrection has an important place. Vaya ahí al mismo Romanos, Go to that same Romans capítulo 4, chapter 4 que Pablo le da la misma importancia que la cruz. that Paul gives the same importance as the cross. Romanos 4, Romans 4, 24 y 25. 24 and 25. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y fíjense este versículo.
el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fíjese que Pablo See that Paul dice, el plan de salvación says the plan of salvation incluye estos dos puntos importantes. includes these 2 points important. La crucifixión The crucifixion por nuestras transgresiones, for our transgressions. Él pagó por nuestros pecados, He paid for our sins. pero la resurrección But the resurrection, lo que hace en nosotros what it does in us, es nuestra justificación. is our justification. Por la resurrección de For the Jesucristo, resurrection of Jesus Christ, nosotros somos justificados. we are justified. La justicia que fue de Jesucristo, The justice of Jesus Christ arreglate con esta, fue imputada a nosotros. was imputed on us. Pero eso pasó But this happened después de la resurrección. after the resurrection. Porque Jesucristo, Because Jesus Christ, después de resucitar, after rising se again, presenta delante de Dios. he presents himself before Y su God, sacrificio fue aceptado. and his sacrifice was accepted. Entonces ahora esa And justicia so now this es justice imputada a nosotros. is imputed on us. La resurrección hace The resurrection makes que la justicia de that Dios the justice of God sea imputada a be nosotros. imputed in us. Somos We are justificados justified ahora delante de now Dios. before God. Después de la resurrección de Jesucristo, After the resurrection of Christ, estamos justificados we are por fe. justified by Esa faith. es la columna del That's the column cristianismo. of Christianity. Justificados pues por fe. Justified through Tenemos faith. paz para con Dios Peace with the por Father. medio de nuestro Señor Through Jesucristo. our Lord Jesus Christ. Pablo dice en 1 Corintios, Paul says in the First en el Corinthians, pasaje que le leímos al in the principio, passage we read at the que beginning, si la resurrección no that existiera, if the resurrection did not exist, seríamos falsos we testigos. would be false witnesses. Nuestro mensaje sería Our errado. message would be wrong, El erred. mensaje del Evangelio sería vacío. The message of the gospel would be empty. Porque la verdad no existió nada. Because in reality nothing ¿De existed. qué estaríamos hablando? What would we be talking Pero about? Pablo dice no. But Paul says no. Jesucristo resucitó. Jesus Christ rose Por again. eso hoy tenemos justificación. That's why today we have Si justification. negáramos la resurrección, If we would look at resurrection, también negaríamos el sacrificio. if we neglected resurrection, we'd also neglect Y the por lo tanto el sacrifice. plan de salvación se perdería. And also the plan of salvation would be lost. No, ustedes y yo no estaríamos acá. You and I would not be here. Y si estábamos acá sería con otra And intención. if we were to be here, it'd be with another intention. Capaz de hacer un asado, Perhaps to make a barbecue, escuchar a Daniel cantar una to chacarera, hear una Daniel chacarera, sing a song, empanada, asado, vino, y empanadas, estaríamos en esas barbecue, cosas. all that and those things. Pero estamos aquí But we are here porque Jesucristo resucitó. because Jesus Christ Y ahora estamos resurrected. justificados delante de And now Dios. we are justified before the Lord. El glorioso Espíritu The Santo glorious Holy Spirit está aquí entre nosotros is here among us porque el plan se cumplió. because the plan fulfilled No itself. estaría el Espíritu Santo regenerándonos It wouldn't be the Holy Spirit regenerating si no us hubiera habido resurrección. if there wasn't resurrection. Porque por causa de la Because resurrección at the cause of the resurrection, Jesús ascendió Jesus y ascended, nuevamente la palabra se cumplió and again the word fulfilled y nos itself, envió el Espíritu Santo. and He gave us the Holy Spirit. Por eso es tan importante la That's resurrección. why it's so important, the Hoy resurrection. disfrutamos Today we enjoy de la of presencia sobrenatural the supernatural del presence Espíritu of Santo the Holy en Spirit nuestra vida in our y life. en este lugar And in this place, por una razón. for a simple El reason, plan de Dios the plan of para God salvar a la to humanidad save humanity está completo was complete. y eso And incluye this includes la resurrección de the Jesucristo. resurrection of Jesus ¿Por qué Christ. está el Espíritu Santo acá? Why is the Holy Spirit here? Porque Jesús está vivo Because Jesus is y alive. porque vive. Because He lives. Nosotros también We viviremos. also will live. Gloria a Dios. Glory be to Por esta God. resurrección With gloriosa. this glorious Por este resurrection. plan For majestuoso this majestic de plan salvación para los of seres humanos. salvation for all No humanity. podemos negar. We cannot neglect Jesucristo resucitó. that Jesus resurrected. Jesucristo resucitó. Jesus Christ rose. Gloria sea a Dios. Glory be to Por God. eso Pablo dice, That's why Paul says, Jesucristo ha resucitado. Jesus has risen. Jesucristo ha Jesus resucitado. has risen. No importa lo que digan It los doesn't demás. matter what people say. Hay testigos de esto. There are witnesses of this. Pero lo más But grandioso, what's la greater, tumba está the vacía. tomb is La empty. tumba está The vacía. tomb is empty. No gastes plata, hermano, Don't spend your en money ir a la tumba de in Jesús. going to the tomb of Porque Jesus. no hay nada. Because there's No hay nothing. hueso. There's no No hay bones. ceniza. There's no No hay ni ashes. siquiera olor a There's muerto. not even a smell of Está odor of vacía. death, oh man, of Está a vacía. body. It's empty. It's empty. Jesucristo vive. Jesus Christ lives. Gloria a Dios. Glory be to God.
Denle breca. ¿Verdad? Danzó, cantó. Sí, se le pasa, seguro. Mira que el que está en el hospital es tu padre, ¿no? Y último punto, And last point, y importante, and it's important. para nosotros que estamos hablando de la iglesia, For us that we're talking about the por church, eso lo incluí, that's why he included it. la resurrección de Jesucristo The resurrection of Christ prueba proves el establecimiento de la iglesia de Dios. the establishment of the church of God. Mateo 16:18 Matthew 16:18. nos dice algo que lo vimos en la primer prédica sobre la iglesia. Jesus said something that we saw in the first preaching that was spoken about the church. Lo vamos a recordarlo. But we're going to be reminded of it. Mateo 16:18. Matthew 16:18. Dijo Jesús a Pedro, Jesus said to Peter, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Se acuerdan de ese do pasaje? you remember this passage? Jesús está hablando Jesus is del speaking establecimiento futuro de la of iglesia. the future establishment of the church. Lo que le está diciendo a Pedro, What he's saying to y yo le Peter, explicaba que el Hades and he would explain that the Hades no es el infierno, Hades is not the hell, sino que se hablaba del imperio de la muerte. but it was the empire of death. Y que Jesús le estaba diciendo a Pedro And that Jesus was saying to que Peter la muerte no iba that death was a not poder contra la going to iglesia. be able to prevail against the Y muchos church. comentaristas And many commentaries, coinciden que en este pasaje they say that this passage no solo Jesús está hablando de ese imperio de la is muerte, not only talking about this empire of como death, se conocía en la época, as it was known in that age, sino que está hablando del mismo. but it's talking about himself. Jesús en otras palabras está diciendo, Jesus, in other words, is ni saying, siquiera mi muerte va a parar not even my death will el end establecimiento de la in the iglesia. establishment of the church. Porque ahí estaba incluido Because that was included, que él iba a resucitar. that he was going to rise again. Entonces Jesús está diciendo, And so Jesus is saying, voy a establecer mi I'm iglesia. going to establish my Y ni church, siquiera la muerte mía and not even my va a death poder parar este plan. will be able to stop this plan, Porque yo voy a resucitar. because I will resurrect. En Efesios 4, In Ephesians 4, la Biblia nos the dice Bible says que Jesús that Jesus dio dones a los hombres. gave gifts to men. Pero aparte de dar dones But apart from giving gifts a su cuerpo, como ya vimos, to his body, as we saw, que es la that iglesia, is a church, también nos it dice, also says, como también vimos, as we also saw, que Él es la cabeza. that he is the head. Es decir, que Él es la It's cabeza to say that he's the head porque está vivo. because he's La alive. iglesia está de pie The church is hace standing más de 2000 años, for more than 2,000 years, no porque es una institución, not because it's an institution, sino simplemente but simply porque es un cuerpo vivo. because it's a living Y body. la cabeza de ese And cuerpo the head of this body es Jesucristo. is Jesus Y Él Christ. estableció la And he iglesia, established the le dio church, dones a la he iglesia gave gifts to the church, y Él es la cabeza. and he is the head. Él es el que manda en la iglesia. He is the one who is in command Él of es el the que church. dirige He is the el one cuerpo. who directs and guides the body. Él es el que lo lleva por todos estos tiempos. He is the one who guides them through all these times. Y esta cabeza es tan poderosa, And this head is so este powerful. Cristo es tan poderoso This Christ is so powerful que la iglesia ha sobrevivido a todo tipo de ataque. that the church has survived through any sort of attack. La iglesia ha sobrevivido al ataque del Imperio Romano. The church has survived even the Roman Empire's La attack. iglesia ha sobrevivido al ataque de distintos gobiernos. The church has survived through many attacks from different empires. La iglesia ha sobrevivido a la corrupción dentro de la iglesia. The church has survived even the corruption inside the church. La iglesia ha sobrevivido al ataque histórico constante sobre ella. The church has survived even historically. Pero estoy hablando de la verdadera iglesia de Dios. But he's talking about the true church of God. Estoy hablando de esa iglesia que ha soportado todo ese ataque. He's talking about this church has gone through all of this. La iglesia sigue resistiendo The church continues y resisting sobreviviendo and surviving al ataque de los falsos maestros, to the attacks of the false teachers que no hacen otra cosa que querer deshacer la iglesia. that do not do anything but wanting to destroy Pero no han the podido church. ni van a poder. But they haven't and they will not be Porque hay able una to. verdadera iglesia que la Because sostiene there's Jesucristo. a true church that is held by Jesus Christ. La iglesia ha sobrevivido a los falsos representantes. The
The church has survived the false prophets que han dejado muy mal a la iglesia. that have left the church very Pero in a la bad state. iglesia, But the church, La verdadera the iglesia, true church, se mantiene poderosa has maintained itself por powerful una única for razón. only one reason. Porque hay un poder en la Because iglesia there's a power in the que la church sostiene. that Y sustains es el it. poder de la resurrección de The Jesucristo. power of the resurrection of Ese Christ. poder mantiene la iglesia en pie. It's that power A that pesar sustains de the los church. ataques. Apart from the A attacks, pesar de los ataques de afuera apart from the attacks y outside los de adentro. and the ones Por inside. eso la iglesia está viva. That's why the church is Y la alive. resurrección de Jesucristo And the resurrection of Christ prueba el establecimiento sobrenatural de su iglesia. proves the establishment of the church. La iglesia The church es sobrenatural. is supernatural. ¿Por qué? Why? Porque el Espíritu Santo está aquí. Because the Holy Spirit is Y el here. Espíritu Santo And the Holy Spirit es sobrenatural. is No supernatural. se mueve en lo natural He solamente. doesn't move only in the Se mueve natural. por encima de lo He natural. moves even above the Por eso es natural. That's sobrenatural. why he's supernatural. Así que la resurrección de Jesucristo That's why the resurrection of nos Christ prueba que la Biblia es verdad. proves that the Bible is La true. Biblia es verdad. The Bible is Tenemos true. el libro más importante en la historia de la We humanidad. have the most important book in all Esto of no lo hizo humanity. ningún hombre. This was not made by just Esto any lo man. escribieron algunos hombres. This was written by Más some de men. 40 quizás. More than 40 Pero fue perhaps. inspirado por uno. But it was inspired by Y el one. autor And the le author puso el sello a este libro. put the stamp on this Y se book. llama Espíritu And Santo. it names the Holy Yo lo Spirit. tengo autografiado por el Espíritu Santo. We have it autographed Por by eso the cuando Holy la Spirit. leo tiene vida. That's why the Bible Me has life. transforma. It transforms Me me. dice mis pecados. It tells me my sin. Me quiere hacer parecer a It Jesucristo. wants to make me be like Christ, Es el look like poder him. sobrenatural de la Escritura. It's a supernatural power La of resurrección Scripture. de Jesucristo The resurrection of Christ prueba eso. proves this. La Biblia es verdad. The Bible is true. La resurrección de The Jesucristo resurrection of Jesus Christ prueba que Jesucristo es Dios. proves that Jesus is God. Algunos lo tienen como maestro, Some have him as a teacher, otros lo tienen como un profeta. some have him as a prophet. Los musulmanes dicen, fue un gran profeta. The Muslims say, oh, he was a great Y con prophet. eso quieren hacernos respetar. And with that, they want to just, be respected. Yo no confío They en want to eso. respect that. We don't believe Jesucristo in no fue that. solo un maestro y Jesus profeta. wasn't just a prophet and a teacher. Mi pregunta para los musulmanes es His esta. question for the Muslims would be, Si para ellos los profetas son tan importantes if prophets are so important for y them, creen en los profetas, and they believe in the es prophets, hora de que crean en it's Jesucristo. time that they believe Porque in Jesus Jesucristo Christ. dijo, yo soy el camino, la verdad y la Because Jesus vida. Christ said, I am the way, the truth, and the Y light. nadie viene al Padre sino por mí. No one comes to the Father but through me. Jesucristo Jesus Christ pudo decir esto could say this porque era Dios hecho hombre. because he was God made Ningún man. hombre No ni man mujer en esta nor tierra woman on pueden this earth decir eso. can say this. Solo el Hijo de Dios lo pudo Only the decir. Son of God can say this. Jesucristo entonces, Jesus Christ then, la resurrección de Jesucristo, the resurrection of Jesus Christ, prueba que Jesús, que proves la that Biblia es verdad, Jesus, that the Bible is true, que Jesús es Dios that Jesus is y God, que el plan de Dios and that the plan of God tiene su consumación has its consummation y su importancia también and the importance as well en esta resurrección gloriosa. in this glorious resurrection. Esta resurrección This resurrection que habla that speaks que por esta resurrección that it's because of this resurrection somos justificados. we are justified. Somos justificados. We are Gloria a justified. Dios por su Glory resurrección. be to God for his Váyase poniendo de resurrection. pie, por favor. Please